Valar Morghulis, Andalus Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Ser Davos Seaworth, el caballero de la cebolla. Davos nació en la ciudad de desembarco del rey, en concreto en el lecho de Pulgas, que era el barrio más bajo y más pobre de la capital. Era un plebeyo de la estirpe más baja posible, sin apellido de familia y cuyos padres ni siquiera son nunca mencionados. Sabemos que pronto se aficionó por la mar y antes de tener 12 años ya trabajaba como tripulante en un barco llamado Gata de Piedra, bajo las órdenes del capitán Roro Ujoris, un tiroshi conocido en todo el mar angosto como el bastardo ciego, aunque no era ni bastardo ni ciego. Juntos navegaron más allá de Skagos hasta el mar de los escalofríos, donde visitaron un centenar de calas que hasta entonces no habían visto una nave mercante. Ellos llevaban acero, espadas, hachas, yelmos y buenas cotas de malla, que intercambiaban por pieles, marfil, ámbar y obsidiana. Sabemos que, en el viaje de regreso hacia el sur, 3 galeras negras les cortaron el paso en la bahía de las Focas y la obligaron a poner rumbo a Guardia Oriente, donde les cogieron todo el cargamento y decapitaron al capitán por el delito de vender armas a los salvajes. Aquella fue la primera vez que Davos vio el muro, la enorme construcción levantada al norte de Poniente, aunque por suerte no le obligaron a quedarse. Los años posteriores, Davos los pasó violando las leyes del rey, acabó siendo capitán de su propia nave y se convirtió en el contrabandista más famoso y escurridizo de los 7 reinos, y se decía que nadie jamás había pilotado un barco de noche ni la mitad de bien que él. Fue en aquel tiempo cuando conoció y se hizo amigo de Salador Saan, un liseno a quien Davos a menudo tuvo que comprarle cargamentos. Así prosiguió su vida, hasta que en el año 282 después de la conquista empezó la rebelión de Robert, en la que diversos señores de Poniente se levantaron para destronar a los Targaryen. Durante aquella guerra, la fortaleza de Bastión de Tormentas fue asediada durante casi un año por Lord Tyrell y Lord Redwyne. Stannis Baratheon se encontraba defendiendo el castillo con una reducida guarnición y se estaba quedando sin alimentos. Hasta el mar les estaba vedado, vigilado día y noche por las galeras de Redwyne, con los estandartes color Borgoña del Rejo. Entonces llegó una noche de luna nueva, en la que las nubes ocultaron las estrellas, y al abrigo de la oscuridad, por algún motivo que nunca se nos explica, Davos el contrabandista burló el cordón de Redwyne y rocas de la bahía de los naufragios con su pequeño barco de casco negro, velas negras, remos negros y la bodega abarrotada de cebollas y pescado en salazón, consiguiendo llegar hasta la fortaleza asediada. Los alimentos que traía no eran gran cosa, pero sí fueron suficientes para mantener con vida a la guarnición el tiempo necesario para que Lord Eddard Stark llegara a Bastión de Tormentas y rompiera el asedio. Debido a ello, Lord Stannis recompensó a Davos con las mejores tierras del Cabo de la Ira, un pequeño fuerte y el rango de caballero, pero también decretó que le cortaran la última falange de 4 dedos de la mano izquierda, todos salvo el pulgar, como castigo por sus años de contrabando. Davos lo aceptó con la condición de que fuera el propio Stannis quien esgrimiera el cuchillo, cosa a la que él también accedió. Stannis utilizó una hachuela de carnicero para que el corte fuera rápido y limpio. Después de aquello, Davos eligió para su casa el nombre de Seaworth y como blasón un barco negro sobre campo gris claro con una cebolla en las velas. El antiguo contrabandista solía decir que Lord Stannis le había hecho un favor, ya que ahora tenía que limpiarse y cortarse 4 uñas menos. Pero a pesar del nuevo rango, Davos no cambió, sino que continuó siendo el hombre sencillo que había sido siempre. De todos los vasallos de Stannis, se convirtió en el único que vestía con sencillez. Los grandes señores no confiaban en él, e incluso los señores menores le ignoraban y despreciaban a sus hijos. Pero Davos sabía que sus nietos justarían con los de ellos, y algún día su sangre se mezclaría con la suya. Él sabía que, con el tiempo, el barco negro de Davos ondearía tan alto como los otros blasones. Sabemos que Davos había conocido a varias mujeres y que se había casado con la hija de un carpintero llamada Maria, regordeta y afable, de grandes pechos y sonrisa bondadosa, la que según él era la mejor esposa del mundo. Maria le dio un total de 7 hijos, todos varones: Dale, Allard, Mathos, Maric, Devan, Stannis y Steffon. Davos era capaz de interpretar mapas y cartas de navegación, pero nunca había aprendido a leer. Era por eso que se sentía orgulloso de que sus 3 hijos menores, los que habían nacido cuando él ya era caballero, estuvieran aprendiendo las letras.
La devoción que sentía hacia Stannis era absoluta, porque todo lo que tenía se lo debía a él. Stannis le había enaltecido nombrándole caballero, le había otorgado un lugar de honor en su mesa y una galera de combate en la que navegar para sustituir su esquife de contrabandista. Sus hijos Dale y Allard también capitaneaban galeras. Maric era el remero jefe de la Furia, la nave insignia de Stannis. Mazos estaba a las órdenes de su padre en la Beta Negra, y Stannis aceptó a Devan como su propio escudero. Davos esperaba que algún día se convirtiera en caballero, al igual que los dos pequeños. Marya era señora de una pequeña fortaleza en el Cabo de la Ira, con criados que la trataban como a una gran dama, y Davos podía cazar ciervos en bosques que le pertenecían. Todo aquello le había dado Stannis Baratheon a cambio de perder unos pocos dedos. Fue así que Davos se mantenía siempre al lado de su señor. Había asistido con él al torneo que se celebró en Desembarco del Rey cuando el príncipe Joffrey cumplió 12 años, y cuando Stannis mandó a reunir sus tropas en Rocadragón, Davos en persona viajó hasta Lys para reclutar a su viejo amigo Salladhor Saan para su causa. Por aquel entonces, Davos contaba con más de 40 años. Era un hombre menudo, que se cubría los hombros con una capa verde muy usada, manchada de salitre y descolorida por el sol, y llevaba un jubón y unos calzones color marrón, a juego con su pelo y sus ojos castaños. Tenía la barbita corta salpicada de hebras blancas y ocultaba la mano izquierda mutilada con un guante de cuero. Llevaba también un pequeño saquito con las falanges de sus dedos colgado del cuello, que según él era su amuleto de la buena suerte. Tras la muerte del rey Robert y la captura de Eddard Stark en Desembarco del Rey, Lord Stannis envió a Davos al sur para que hablara con los vasallos de Bastión de Tormentas para averiguar si se unirían a su causa. Por desgracia, debido a su bajo linaje, Davos no pudo hablar con todos, sino con solo aquellos que quisieron recibirle, pues la mayoría le consideraba el caballero de la cebolla y no sentía ningún respeto con él. Los que le recibieron fueron William Swan y el viejo Penrose, y los Tarth accedieron a reunirse con él a medianoche en un bosque, pero ninguno de los tres aceptó unirse a Stannis. Fue así que Stannis, sin tener ningún ejército pero sabiendo que era el rey legítimo de Poniente, mandó a su flota viajar al sur, Davos entre ellos. Davos no llegó a ver la sombra que mató a Renly, pero en cambio sí que vio la que mató al castellano de Bastión de Tormentas, pues Stannis le ordenó llevar a Melisandre bajo los muros, donde vio cómo ella paría a la sombra de Stannis. Pero no por ello la devoción de Davos menguó, sino que él siguió siendo fiel a su señor. Con una flota multiplicada debido a los vasallos de Bastión de Tormentas que se habían unido a Stannis tras la muerte de Renly, Davos fue un capitán más de entre todos los que había en la flota del rey, que puso rumbo al norte, a la capital. Davos iba protegido únicamente con un justillo de cuero endurecido y un yelmo, pues creía que, en el mar, el acero podía igualmente salvar a un hombre o costarle la vida, por si el barco se hundía y había que intentar nadar. Y aquello les salvó, pues al llegar a Desembarco del Rey se desenvolvió la que fue conocida como la Batalla de Aguas Negras, en que la flota y el ejército de Stannis fueron prácticamente aniquilados. Davos consiguió sobrevivir a la batalla, pasó nadando por debajo de la cadena de Tyrion, los barcos atrapados y el fuego valirio, y fue arrastrado hacia las rocas que había en la bahía de Aguas Negras. Estuvo allí varios días, a punto de morir de sed y hambre, cuando una nave lisena lo rescató y lo llevó de vuelta a Rocadragón. Entonces tomó la decisión de matar a Melisandre, porque pensó que ella era la causante del intenso fuego valirio que había destruido la flota y se había llevado a 4 de sus hijos. Pero ella, con su gran poder, supo lo que se proponía antes de tiempo y ordenó que lo apresaran y lo llevaran a las mazmorras. La propia Melisandre fue a visitarle una vez en la celda, donde le ofreció la oportunidad de crear nuevas sombras que ayudaran al rey, en el caso de que Davos fuera a visitarla a sus estancias, aunque él se negó, y más tarde llevaron a su misma celda a un compañero, Lord Alester Floren, la mano del rey, que había intentado pactar la rendición con Tywin Lannister a espaldas de Stannis. Lord Alester fue ejecutado por semejante traición, así que finalmente Stannis libró a Davos y le nombró a él como nueva mano del rey, con la condición de que siempre le fuera sincero y leal. Además, le nombró señor de la selva y almirante del mar angosto. Y Davos así se lo prometió. Tanto fue así que
Poco después, cuando Stannis y Melisandre se disponían a quemar vivo a Edric Tormenta, el hijo bastardo de Robert Baratheon, Davos lo sacó de la isla en contra de la voluntad del rey. Edric se fue a Lys con unos cuantos protectores que eran buenos y leales, y luego, cuando Stannis le descubrió, Davos, que había aprendido a leer en las últimas semanas, le leyó una carta en la que la Guardia de la Noche le pedía ayuda apremiante, recordándole así al rey que debía salvar el reino que pretendía gobernar. Y Stannis le hizo caso. Lo que quedaba de su flota se reunió y partió al norte, en un viaje que fue tranquilo, acompañados por el viento del sur desde Rocadragón hasta el muro. Una vez llegaron a Guardia Oriente del Mar, Davos se quedó allí con la reina y la princesa Shireen, mientras Stannis y sus caballeros fueron al Castillo Negro, donde derrotaron al ejército de Mance Rayder y salvaron a la Guardia de la Noche. Pero el deber de Davos no terminó allí, porque pronto Stannis le ordenó ir a Puerto Blanco, donde debía convencer a Lord Manderly a unirse a su causa. Así pues, todo lo que quedaba de la flota de Stannis, que eran un total de 29 barcos, zarparon del muro hacia el sur. Por desgracia, los dioses no estaban de su parte. Los cielos negros, los vientos encarnizados y las tempestades los persiguieron durante todo el viaje. 2 galeras se estrellaron contra las rocas en Escagos, una coca zozobró cerca de los acantilados grises y otra galera tuvo que ser remolcada. 10 leguas al norte de la atalaya de la viuda, los mares se encabritaron de nuevo y lanzaron a esa galera contra una de las que la remolcaban, con lo que ambas se hundieron. Algunos marinos consiguieron llegar a nado a puerto, mientras que los demás no volvieron a verlos. Tras semejante viaje, a Saladhor Saan se le agotó la paciencia y abandonó la causa de Stannis. Desde que se había unido a él, solo le había dado promesas y pergaminos, nada más, pero él había perdido ya muchas naves, así que se fue, les abandonó para siempre. Por suerte, no abandonó del todo a Davos, pues le dio una barca, con la que Davos se fue remando hacia las 3 hermanas. En Hermana Dulce, en la ciudad de Villa Hermana, Lord Godric le dejó libre porque no estaba del todo seguro que el rey Tommen, gobernado ahora por Cersei, pudiera ganar a Stannis en la guerra, así que Davos pudo partir hacia Puerto Blanco. Ya en la ciudad, se enteró que los Lannister tenían como rehén a un hijo de Lord Manderly y que distintos vasallos del norte estaban ahora aliados con los Bolton, dado que Ross era el nuevo guardián del norte. Así pues, Davos pensó que no había ninguna esperanza de que Manderly se uniera a Stannis, pero aún así su deber le obligaba a continuar con la misión que el rey le había dado, así que decidió entrevistarse con él. Davos tuvo entonces una audiencia con Lord Manderly, pero la sala estaba atestada no solo de sus nietas, sino también de hombres de los Frey, con los que había tenido que aliarse para poder salvar al hijo que le quedaba, que aún estaba prisionero. Todos hablaron en contra de Davos y del rey Stannis, salvo una de las nietas, a la que se llevaron de la sala para que se callara, y al final Lord Manderly dijo en público que Davos sería decapitado y que clavarían su cabeza en una pica. Sin embargo, esto era todo un engaño. Davos permaneció vivo en un calabozo y días después Lord Manderly le hizo venir acompañado por Robert Glover, hermano del señor de Bosque Espeso. Estando los 3 reunidos en privado, Lord Manderly le contó que todo había sido una farsa para convencer a los Frey y que habían matado a un criminal haciéndole pasar por él, cortándole la cabeza junto con las manos y mutilando los dedos de la izquierda para que pensaran que era Davos. Lord Manderly le explicó que recordaba lo que había ocurrido en la boda roja, cuando mataron a su hijo, y que ahora que había regresado el primogénito, la farsa había terminado. Le prometió que juraría lealtad a Stannis si a cambio Davos iba a buscar a Rickon Stark, que estaba escondido con Osha y su lobo. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre Davos Seaworth hasta el 5º libro de Canción de Hielo y Fuego. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Instagram y Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.